Hola a todos, este es el capítulo 53 de la fisiología de Guyton, sentidos químicos, gusto y olfato. Los sentidos del gusto y del olfato nos permiten distinguir los alimentos indeseables o incluso mortales de aquellos otros que resultan agradables de comer y nutritivos. El sentido del olfato también permite que los animales reconozcan la proximidad de otros animales o hasta de cada individuo entre sus congéneres. El gusto constituye sobre todo una función de las yemas gustativas de la boca. Además, la textura de los alimentos detectada por la sensibilidad táctil de la boca y la presencia de otras sustancias que estimulen las terminaciones para el dolor como la pimienta modifica enormemente la experiencia gustativa. La importancia del gusto es que permite a la persona escoger la comida en función de sus deseos o necesidades metabólicas. Las sensaciones gustativas primarias. Se han identificado un mínimo de 13 receptores químicos posibles o probables en las células gustativas, de los siguientes tipos: 2 para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloruro, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamato, 1 para el ion hidrógeno, 1 para la adenosina y 1 para la iosina. Una persona puede percibir cientos de gustos diferentes. Se supone que todos ellos no son sino combinaciones de las sensaciones gustativas elementales, igual que todos los colores que podemos ver. Con el fin de agrupar estos gustos, se han reunido en 5 categorías generales llamadas sensaciones gustativas primarias, y estas son agrio, dulce, salado, amargo y umami. A continuación vamos a detallar cada una de ellas. El sabor agrio es causado por los ácidos y la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de esta concentración del ion hidrógeno, es decir, cuanto más ácido sea un alimento, más potente se vuelve dicha sensación. El sabor salado se despierta por las sales ionizadas, especialmente por la concentración del ion sodio. Los cationes de las sales son los responsables del gusto salado, sobre todo de los cationes sodio. El sabor dulce no es dado por una sola clase de sustancia química, sino que por algunas, pero en su mayoría son de origen orgánico. Una pequeña modificación en la estructura química, como la incorporación de un radical, puede cambiar el sabor de dulce a amargo. El sabor amargo, al igual que el sabor dulce, no está dado por un determinado agente químico, y en su mayoría son de origen orgánico. 2 clases en especial pueden causar este sabor amargo. La primera, las sustancias de cadena larga que contienen nitrógeno, y los alcaloides como la quitina, la cafeína, la estrinina y la nicotina. Algunas sustancias que al principio saben saladas dejan un regusto amargo. Esto sucede con la sacarina. Y por último, el sabor umami, que algunos fisiólogos lo consideran como el quinto sabor. Se le denomina la sensación gustativa agradable, deliciosa. Es el sabor dominante de los alimentos que contienen L-glutamato. Sin embargo, aún no están claros los mecanismos moleculares exactos responsables del sabor umami. El umbral gustativo. El umbral gustativo cumple una función protectora importante contra muchas sustancias tóxicas peligrosas de los alimentos, ya que nuestro organismo la hace más agradable o indeseable a nuestro paladar. La ceguera gustativa. Algunas personas están ciegas para el gusto de ciertas sustancias, sobre todo los diversos tipos de tiourea. De todas las personas, de un 15 a 30% exhiben una ceguera gustativa. El porcentaje exacto depende del método de exploración y de la concentración de feniltiocarbamina que utilicen. Las yemas gustativas y su función. La yema gustativa está constituida por 50 células epiteliales modificadas, algunas de las cuales son células de soporte llamadas células de sostén y otras son células gustativas sometidas a reposición continua por división mitótica. En los extremos de las células están dispuestos en torno a un poro gustativo. Desde este punto sobresalen varias microvellosidades o cilios gustativos que se dirigen hacia la cavidad oral en el poro gustativo. Estas microvellosidades son las responsables de la superficie receptora para el gusto. Entretejida alrededor de los cuerpos de las células gustativas hay una red de fibras nerviosas gustativas que reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. Debajo de la membrana celular se forman muchas vesículas que se cree tienen una sustancia neurotransmisora que se libera para excitar a las terminaciones de las fibras nerviosas como respuesta a la estimulación gustativa. Localización de las yemas gustativas. Se encuentran en los 3 tipos siguientes de papilas linguales. Una gran cantidad está en las paredes de las depresiones que rodean a las papilas caliciformes. Un número moderado queda sobre las papilas fungiformes y una porción también moderada se encuentra en las papilas foliáceas.
Existen otras yemas gustativas más en el paladar y unas pocas en los pilares amigdalinos, en la epiglotis e incluso en la pared proximal del esófago. En los adultos existen alrededor de 3.000 a 10.000 yemas gustativas, pero en los niños tienen unas pocas más. Pasados los 45 años de edad, muchas yemas se degeneran. Especificidad de las yemas gustativas para un estímulo gustativo primario. Estudios han demostrado, colocando un microelectrodo independiente en cada yema gustativa, la capacidad de responder a cada uno de los 5 estímulos si la concentración es baja, pero si la concentración es alta puede excitarse por 2 o más estímulos que no encajan dentro de las categorías primarias. El mecanismo de estimulación de las yemas. La membrana de la célula gustativa tiene una carga negativa en su interior con respecto al exterior. La aplicación de una sustancia con sabor sobre los cilios gustativos provoca la pérdida de este potencial, es decir, se despolariza. Este cambio del potencial eléctrico se denomina potencial del receptor para el gusto. El tipo de proteína receptora en cada vellosidad gustativa determina el tipo de gusto que vaya a percibirse. Transmisión de las señales gustativas en el sistema nervioso central. Los impulsos procedentes de los 2/3 anteriores de la lengua se dirigen primero al nervio lingual y a continuación van por la cuerda del tímpano hacia el nervio facial y finalmente llegan al tracto solitario en el tronco del encéfalo. Regiones posteriores de la lengua y garganta se transmiten a través del nervio glosofaringeo, también hacia el tracto solitario, pero a un nivel un poco más inferior. Desde la base de la lengua y las regiones faringeas, por medio del nervio vago, estas señales gustativas se conducen al tracto solitario. Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario, situados en la región posterior del tronco del encéfalo. Desde el tracto solitario, muchas señales se envían hacia los núcleos salivales inferior y superior para controlar la secreción de la saliva durante la ingestión y digestión de la comida. La adaptación del gusto se trata de un fenómeno diferente del que se da en la mayor parte de los demás sistemas sensitivos, cuya adaptación se da en su integridad a nivel de los receptores. Las preferencias gustativas y el control del régimen alimentario. Las preferencias gustativas no significan nada más que un animal elegirá ciertos tipos de comida por encima de otros, en función de las necesidades corporales de ciertas sustancias específicas. Una razón importante para pensar que la preferencia gustativa consiste en un fenómeno propio del sistema nervioso central radica en que las experiencias acumuladas con sabores agradables y desagradables cumplen un cometido importante para determinar las preferencias gustativas de cada uno. Por ejemplo, si una persona se pone enferma por comer un determinado alimento en concreto, va a desarrollar una preferencia gustativa negativa por ese alimento en particular. El sentido del olfato. Es el menos conocido de nuestros sentidos, porque no puede estudiarse con facilidad en los animales inferiores, bien porque en los humanos está menos desarrollado que en el resto de animales. La membrana olfatoria. Ocupa un área superficial de 2,4 centímetros cuadrados en cada narina. Ocupa la parte superior de cada narina. En ella existen las células olfatorias, que son las células receptoras del olfato. Son células nerviosas bipolares derivadas del propio sistema nervioso central. Hay más o menos unos 100 millones de estas células. En el extremo mucoso de la célula olfatoria nacen de 4 a 25 cilios olfatorios que se proyectan creando una densa maraña en el moco y que son los encargados de reaccionar a los olores y estimular las células olfatorias. Esparcidas entre las células olfatorias hay muchas glándulas de Bowman pequeñas que segregan moco hacia la superficie. La estimulación de las células olfatorias. La importancia de este mecanismo para activar los nervios olfatorios estriba en que la multiplica enormemente el efecto excitador hasta el más débil de los efectos olorosos. La activación de la proteína receptora por la sustancia olorosa estimula el complejo de la proteína G. Esto a su vez activa múltiples moléculas de adenilatoxiclasa por dentro de la membrana de la célula olfatoria. Provoca la formación de un número muchas veces mayor de moléculas de AMP cíclico. Finalmente, el AMP cíclico abre una cantidad todavía muy superior de canales de iones de sodio. Por tanto, incluso la concentración más minúscula de un producto oloroso específico pone en marcha un efecto en cascada que abre una proporción elevadísima de canales de sodio. En este gráfico podemos observar en la parte alta, la parte más profunda de la mucosa, las glándulas de Bowman, los cilios receptores de los olores que ingresan a la nariz. El mecanismo químico básico por el que se activan las células olfatorias influyen diversos factores físicos sobre el grado de estimulación. Primero, solo es posible oler las sustancias volátiles que pueden inhalarse por las narinas. Segundo, la sustancia estimulante ha de tener al menos un carácter un poco hidrosoluble para que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios olfatorios. Y es útil que además sea un tanto liposoluble.
Se supone que debido a los componentes lipídicos del propio cilio, constituyen una débil barrera para los productos que no sean liposolubles. Potenciales de membrana y potenciales de acción en las células olfatorias. El potencial de membrana oscila entre los menos 55 mV con potenciales de acción de frecuencia baja, de 1 a 2 por segundo, y de 1 cada 20 segundos. La mayoría de las sustancias olorosas producen una despolarización hasta de menos 30 mV, lo que provoca una frecuencia en el número de potenciales de acción de 20 a 30 por segundo. La adaptación. Los receptores olfatorios se adaptan alrededor del 50% más o menos durante el primer segundo después de la estimulación. Se ha planteado que después de surgir un estímulo oloroso, el sistema nervioso central pone a punto con rapidez una potente inhibición por retroalimentación para suprimir la transmisión de las señales olfatorias a través del bulbo olfatorio. Indagación de las sensaciones olfatorias primarias. En el pasado los filósofos estaban convencidos de que muchas de las sensaciones olfatorias se encontraban a cargo de unas cuantas sensaciones primarias bastante independientes: alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre, pútrido. En los últimos años los estudios indican un mínimo de 100 sensaciones olfatorias primarias. Naturaleza afectiva del olfato. El olfato posee una cualidad afectiva agradable o desagradable. Así como un perfume con las cualidades correctas puede causar buenas emociones humanas, también una comida que nos hizo daño puede generar náuseas al ser olida por segunda ocasión. El umbral del olfato. La minúscula cantidad de agente estimulador en el aire es capaz de suscitar una sensación olfatoria. Por ejemplo, solo una 25 billonésima parte del gramo de metilmercaptano puede detectarse cuando se fuga una pequeña cantidad de producto de gasoducto. Gradaciones de las intensidades del olor. Aunque los umbrales de las sustancias que suscitan los olores son pequeñísimas, un valor de 10 a 50 veces por encima del umbral provoca la máxima intensidad olfatoria. Esto se da porque el olfato está relacionado más con la detección de la presencia o ausencia de los olores que con la determinación cuantitativa de sus intensidades. Transmisión de las señales olfatorias en el sistema nervioso central. Las proporciones olfatorias del encéfalo primitivamente más tarde evolucionaron hacia las estructuras basales que controlan las emociones y otros aspectos de la conducta. A este sistema llamamos sistema límbico. Transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas que bajan desde el bulbo se llaman par craneal o tracto olfatorio. El bulbo olfatorio se halla sobre la lámina cribosa. Las células olfatorias de la membrana olfatoria muestran unos axones cortos que terminan en estructuras globulares dentro del bulbo, denominadas glomérulos. Todo glomérulo es la estación terminal para las dendritas de unas 25 grandes células mitrales y unas 60 más pequeñas células en penacho. Estas dendritas reciben sinapsis de las estructuras neuronales olfatorias, y las células mitrales y en penacho envían axones a través del tracto olfatorio para transmitir señales olfatorias hasta niveles superiores en el sistema nervioso central. Vías modernas hacia el sistema central, arcaica, antigua y moderna. El tracto olfatorio penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro. Allí se divide en dos vías. La primera, que sigue en sentido medial hacia el área medial olfatoria del cerebro, representa un sistema arcaico. La segunda sigue en sentido lateral hacia el área olfatoria lateral, que constituye la entrada para el sistema olfatorio antiguo y el sistema moderno. Ahora explicaremos cada uno de los tres sistemas olfatorios. El sistema olfatorio arcaico. El área olfatoria medial. La importancia de esta área olfatoria medial influye en respuestas primitivas como lamerse los labios, salivar y otras reacciones a la alimentación ocasionadas por el olor de la comida o por unos impulsos emocionales primitivos asociados a este sentido. El sistema olfatorio antiguo. El área olfatoria lateral. Se cree que esta área olfatoria lateral y sus abundantes conexiones con el sistema límbico hacen que una persona desarrolle una absoluta aversión hacia las comidas y que la hayan provocado náuseas y vómitos. Muchas vías estimuladoras procedentes de estas vías nutren directamente la parte más antigua del cerebro, la paleocorteza, o en la porción anteromedial del lóbulo temporal sin pasar antes por el tálamo. La vía moderna. Según los estudios más recientes con monos, probablemente intervienen en el análisis consciente de los olores, el control centrífugo de la actividad en el bulbo olfatorio por parte del sistema nervioso central. Muchas fibras nerviosas que nacen de las porciones olfatorias del cerebro siguen su trayecto hasta terminar en el bulbo olfatorio. Acaban en una gran cantidad de granos situados entre los penachos y células mitrales en el bulbo. Los granos envían señales inhibidoras hacia este tipo de células, y se cree que esta retroalimentación negativa
podría acentuar la capacidad de distinguir un olor de otro. Espero les haya servido y hasta una próxima oportunidad.